Kelly Orantes nos va a platicar sobre los daños a la infraestructura del Hospital Nacional de Amatitlán. Kelly, nos conectamos contigo. Buenas tardes, bienvenida. El Hospital Nacional de Amatitlán necesita ayuda, así lo han catalogado las autoridades de ese centro asistencial. Andrea, audiencia, les cuento, desde 2018 Conred emitió un dictamen en donde cierta parte de este hospital se declaró inhabitable. Según lo que se ha resaltado durante una reunión, todo se debe a que presenta daños en el techo. Específicamente, yo he podido dialogar con el director del Hospital Nacional de Amatitlán y él nos ha comentado al respecto de los daños, también cómo pues está avanzando la atención de pacientes en este lugar y que incluso algunas áreas tuvieron que dejar de funcionar en los espacios que tenían habilitados. Sin embargo, continúa prestándose el servicio, pero es el doctor Jorge Luis Cabrera quien tiene más detalles al respecto. Escuchémoslo. Desventaja de que es considerado monumento histórico. Aún no está definido cuál es el área que es monumento histórico, porque está declarado todo como monumento histórico. Más o menos el 50% del hospital tiene una construcción relativamente nueva que cuando se evaluó a través de algunos arquitectos fue una especie de proyecto como a hacer algo experimental aparentemente, como una especie de unas losas de bovedía. Eso lo que ha causado es que ese techo haya tenido un deterioro bastante severo. Entonces en el 2018 se hizo esta evaluación y lo que se vio es que estructuralmente esa mitad relativamente nueva del hospital está severamente dañada. Entonces esa es la situación actual del hospital. Entonces tenemos la mitad que aún no está definido, pero está declarado como monumento, y la otra mitad que está severamente dañado. Entonces eso fue lo que se tocó en este momento, porque es importante hacer ver pues que la estructura del hospital está con riesgo a tener daño más severo a corto plazo. Y es importante también mencionar que corren riesgo tanto los pacientes como el personal del hospital. En caso llegase a pasar algo grave, sí, pues es porque ahí es donde atendemos, ¿verdad? Y ahí está el personal, están los pacientes. No es que realmente esté colapsando en este momento, pero sí hay un daño severo estructural. Se está haciendo las medidas porque se pidió ya una nueva intervención a Conred para que determine realmente cuál es el estado estructural del hospital, y también se habló con el Ministerio de Cultura y Deportes para que determine cuál realmente es el área declarado como monumento. Si hablamos de números, doctor, ¿cuántos pacientes se atienden a diario o mensualmente en el hospital, por ejemplo? Estamos hablando de que sí hay un estimado de unas más o menos entre 7 y 10 mil consultas al mes. O sea que sí es un alto grado de atención que se da en el hospital. Una de las licenciadas de gestión de riesgo mencionaba que algunas áreas del hospital han sido cerradas pues a causa de estos daños. ¿Puede mencionarlos cuáles son? Hay un área donde estaba instalado anteriormente el maternidad, que constaba con un área de encamamiento y 2 quirófanos, y ese es el área que ha tenido más daño. Incluso pues hay grietas bastante severas en lo que es la losa, y en este momento está en desuso precisamente por eso, para atención de pacientes, aunque hay, por la misma condición del hospital, se ha usado como una especie de bodega en el cual se tiene material que no es tan peligroso pues como tener pacientes y personal en esa área. ¿En ese caso de la maternidad fue reacomodado en otro lugar del hospital o está inhabilitada esa área? La maternidad fue acomodada en otra área, o sea, el servicio no se deja de dar, sino que fue reacomodada en otra área que también pues
por la misma condición del hospital, que no se puede hacer remociones, etcétera. Entonces, no es lo más adecuado, pero es lo que tenemos para poder brindarle el servicio y se está brindando de la mejor manera. Por último, bueno, el hospital continúa funcionando según lo que ha dicho el director de ese centro asistencial. Ya se han tomado medidas, según lo que se ha destacado, en ciertas áreas que pues representan un poco más de riesgo. Pero ¿qué abarca ese 50% que tiene daños en la infraestructura? En ese punto se encuentra la maternidad, se encuentra la consulta externa, se encuentra la emergencia, el área de intensivos, la pediatría, entre otras atenciones que se dan en ese lugar. Es decir, la mayoría de servicios que presta el Hospital Nacional de Amatitlán se encuentra en el área dañada. Sin embargo, ya lo escuchábamos por parte del director, es que se ha requerido una segunda intervención por parte de Conred para que se logre determinar si hay más daño o este es el único lugar que pues presenta daño. Según lo que menciona también el doctor, es que podemos ver algunas grietas y agujeros en la parte del techo. También hemos consultado al Ministerio de Salud, en esta ocasión al viceministro de Regulación, Vigilancia y Control, César Conde, y él ha mencionado que en estos momentos lo que procede es trazar una hoja de ruta para saber cómo abordar este tema y de esa manera actuar. Esto es parte de la información entonces que nosotros podemos compartirles de lo que se ha registrado en el hospital de Amatitlán. No es nuevo, viene desde el 2018 y las nuevas autoridades pues lo han presentado ante diversas autoridades, entre ellas también una comisión del Congreso de la República. Andri, este es el tema que te puedo compartir entonces. Hay riesgo, aunque el doctor ya ha mencionado que no está colapsando el hospital, pues sí se necesita que las autoridades tomen carta en el asunto. En cámara, Francisco Pérez, regreso al estudio principal. Kelly Orantes, gracias. Ahí está la información sobre el Hospital Nacional de Amatitlán, que está derruido en su infraestructura y es parte de un patrimonio de Guatemala. Vamos a la pausa, quédese con nosotros.